Buenas tardes para todos. En primer lugar, un especial agradecimiento al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal por esta muy grata invitación a este congreso, a poderles compartir algunas pocas reflexiones, que espero sean pocas, sobre todo por la hora. Sin más preámbulos, entonces, pues, el tema sobre el cual va a versar mi intervención se refiere a la responsabilidad del Estado por el mantenimiento de las vías públicas. Ya nos hablaban de cómo la jurisprudencia del Consejo de Estado en Colombia cada vez se vuelve más importante en materia de responsabilidad del Estado a medida que la cantidad de casos crecen. Con algún menor rigor en los datos, pero de la revisión jurisprudencial que hice para preparar esta ponencia, en los últimos 20 años más o menos, solamente en un tema tan específico como las vías públicas, encontramos por encima de 300 sentencias que condenan al Estado efectivamente por un problema de mantenimiento de vías públicas. Ya vamos a ver a qué tipo de problemas me refiero. Sin embargo, el tema, paso con esta derecha, ¿sí? Bueno, ya. Entonces básicamente el tema se divide en dos grandes partes. Algunos casos donde las condenas derivan de actuaciones que son fácticamente imputables al Estado, es decir, que son hechos o que son omisiones de órganos públicos o de órganos administrativos, y en una segunda parte vamos a hablarles de cuando el daño ya no es causado por un hecho o una omisión de un órgano administrativo, sino cuando el daño es causado por un contratista de la administración. Entonces, ¿qué tipo de situaciones dan lugar a responsabilidad del Estado en materia de mantenimiento y de reparación de vías públicas? Bueno, digamos que la tipología de situaciones puede ser muy grande, muy variada. Sin embargo, de la revisión de la jurisprudencia del Consejo de Estado uno puede encontrar o puede tipificar algunas situaciones. La primera fuente sobre la cual se construye la jurisprudencia del Consejo de Estado, que es quizás la más tradicional, es la ocupación de inmuebles. Básicamente es cuando el Estado, sin que medie una expropiación, sin que medie una enajenación voluntaria, se mete, perdónenme la palabra, se mete dentro de un inmueble para arreglar una vía o para hacer una vía alterna mientras hace la obra pública, o simplemente para pasar una vía que se considera que se debe pasar, muchas veces dañando, supongo ustedes, cultivos, programas de inversión agrícola, etcétera. ¿Y por qué les digo que esto quizá, por qué empiezo por ahí? Básicamente porque uno encuentra casos de condenas al Estado por este tema más o menos desde los años 30 o incluso desde finales de la década de los 20 del siglo pasado. Bueno, el segundo caso evidentemente es el de la construcción de las obras propiamente dichas. Ustedes, me imagino, lo recordarán muy fácilmente. El obrero deja botada la pala, pasa el automotor y saca a volar la pala, y la pala mata a alguien o lo que sea, pues por bárbaro que parezca. Es un caso que muy frecuentemente ocurre. Muy ligado a lo siguiente: omisión en los deberes de construcción, conservación y mantenimiento, faltas de protección adecuada de las obras, caen piedras, se riegan líquidos, generan accidentes, en fin. Quizás la más importante y la que más desarrollo tiene en la jurisprudencia del Consejo de Estado, el tema de la señalización. Hay una obra, cambia en el sentido de una calle, a nadie le informan, pasa un niño, mira para la izquierda porque la calle siempre ha tenido sentido izquierda-derecha, cambia el sentido de derecha-izquierda, atropellan al niño, responsabilidad del Estado. Y evidentemente la ocurrencia de accidentes de tránsito. Bueno,
¿Cómo ha manejado la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano este tipo de circunstancias? Básicamente, al igual que nos lo contaban a propósito de la falla o de la responsabilidad por los servicios sanitarios, se habla de la falla del servicio como regla básica. Esa es la regla que fundamentalmente guía todo el régimen de responsabilidad en las actuaciones y omisiones administrativas. Vamos a encontrar ahora más adelante algunos pocos casos donde también se han aplicado regímenes objetivos. Pero aquí básicamente se trata de que hay que probar que el Estado falló. Pero digamos que aquí hay un referente algo más objetivo que en casos como el del servicio médico. Y es que el Estado tiene unos deberes legales expresamente señalados en el ordenamiento jurídico de cara al mantenimiento, a la supervisión, al control en materia de vías públicas, pues. ¿Y qué es lo que ocurre? Que pues existe un código de tránsito, bueno, o han existido desde hace muchos años en Colombia múltiples códigos de tránsito. Por ejemplo, cuando uno cruza un semáforo en rojo, pues hay una infracción, pues eso está en el código de tránsito previamente explicado. Pero el código de tránsito no se limita a eso. El código de tránsito también señala, mire, cómo debe ser la señalización, que hay unas normas informativas, que hay unas señalizaciones informativas, otras preventivas, otras prohibitivas, y bueno, digamos, todo un catálogo de deberes para el Estado de acuerdo o relacionados con la actividad de tránsito. Y naturalmente existe otro bloque normativo que se encuentra en las normas que regulan el servicio público de transporte, que realmente no necesariamente se refieren al transporte, pero sí se refieren al tránsito. Entonces, con base en todas esas normas, el Consejo de Estado ha establecido como unos principios de la actividad de tránsito. Primer principio: debe existir una garantía del uso y goce de las vías públicas. Yo tengo derecho a usar la vía pública porque la vía pública es, por definición, un bien de uso público. Por lo tanto, es de acceso a cualquier sujeto, etc. El segundo principio de la actividad de tránsito se refiere a la garantía en las condiciones de seguridad en la utilización de las vías públicas. No solo tengo derecho a usarla, sino que tengo derecho a usarla y que la vía sea segura. Es decir, que la vía por sí misma no ponga en peligro mi situación o mi circunstancia. De la misma manera, y ligado a lo anterior, existe y que tiene fundamento constitucional por demás, una libertad de locomoción y de circulación de personas y vehículos en las vías públicas. Y finalmente aparece una obligación para el Estado de garantizar que la circulación se va a hacer reglamentariamente y que la ejecución de las obras también se ejecutará reglamentariamente. De todas estas tipologías de situaciones, de todos estos principios, realmente el que más vulnera el Estado colombiano es el tema de la señalización. Digamos que es absolutamente frecuente encontrar condenas porque había un bache y nadie lo advirtió, porque había un montículo, porque hay reductores de velocidad y no se advierten. Entonces, una vía donde está autorizado un tránsito a 120 kilómetros por hora, súbitamente aparece un reductor de velocidad, un policía acostado, como lo llamamos en Colombia. Y pues evidentemente, pues si yo freno en seco, puedo dañar el carro, puedo atropellar a alguien, perder el control, y en la pérdida del control generar un accidente adicional, en fin. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Consejo de Estado? Mire, usted tiene que señalizar el sentido de las vías. Usted tiene que advertir que ocurren o que hay situaciones potencialmente peligrosas. Por ejemplo, digamos, dadas las características geológicas colombianas, pues es muy frecuente que en las carreteras de montaña haya caída de rocas. Entonces, ¿qué le dice? Señor Estado, usted tiene que advertir que aquí hay caída de rocas. ¿Qué más tiene que advertir el Estado? Por ejemplo, hay zonas que se denominan sitios críticos o inestabilidades, donde la carretera no va planita, sino como que
se va desnivelando poquito a poquito y eso hace más compleja la conducción. De la misma manera, la existencia de curvas peligrosas. Por ejemplo, curvas donde si pasa una tractomula o pasa un vehículo muy grande, pues no cabe ningún otro vehículo. Entonces, pues tiene que haber una señalización que advierta esa situación. Lo que les decía de la existencia de resaltos o reductores de velocidad, de la misma manera, la existencia de baches y de agrietamientos en la vía. Y por último, y naturalmente, la construcción de obras públicas. La construcción de las obras públicas tiene que estar debidamente señalizada. Porque es que además, por ejemplo, en las obras públicas la señalización genera un efecto doble. El primero, informar de la potencialidad de un peligro, y segundo, digamos que como que advertir que pues si usted incurre en una infracción de tránsito, pues va a generar una responsabilidad mayor, una responsabilidad agravada para aquel que incurre en la responsabilidad o en la infracción de tránsito. ¿Qué es lo que ha dicho el Consejo de Estado respecto de todas estas situaciones? Básicamente el Consejo de Estado ha dicho, mire, el mero hecho de que ocurra un accidente en una vía no da lugar automáticamente al nacimiento de la responsabilidad del Estado, que además es una posición que frecuentemente asume el demandado en Colombia. Me ocurre un daño, entonces que responda el Estado, que me pague el Estado, porque como la jurisprudencia del Consejo de Estado es tan generosa con la víctima, entonces la víctima dice, cualquier cosa terrible que me pase, cualquier cosa mala que me pase, la asume el Estado, Entonces, en este tema, el Consejo de Estado ha tratado como de ponerle una cortapisa, de ponerle un freno relativamente importante, pero a pesar de eso uno encuentra 250 condenas en 20 años de jurisprudencia. Entonces tampoco pues es que el Consejo de Estado se ha limitado tanto. Lo que pasa es que el Estado se equivoca mucho. Pero sí, por ejemplo, el Consejo de Estado dice, mire, hay cosas que son que ocurren por el azar y que yo no tengo por qué responder por ellas. Hay una sentencia muy famosa de noviembre o de octubre del año 91, donde básicamente un vehículo transitando en una vía cae una piedra, le rompe el vidrio y el Consejo de Estado condena. Porque en su momento, cuando recién sale la Constitución del 91 en Colombia, hay una posición donde se dice todo es responsabilidad objetiva. Pero luego, en varias situaciones similares, el Consejo de Estado ha dicho no, un momentico. Uno, la caída de la piedra era previsible. Dos, si era previsible, ¿qué medidas tomó el Estado para evitar la caída de la piedra? Ahora, ¿había señalización de que había caída de rocas en la zona o no había señalización de que había caída de rocas en la zona? Es decir, que la carga para el demandante a efectos de obtener una sentencia de responsabilidad del Estado, pues ha venido creciendo cada vez más. Porque fíjense, es otra situación muy común donde hay muchas demandas. Un camión que transporta o un carro cisterna que transporta gasolina, riega algo de gasolina en la vía, pasa un motociclista, se resbala en la gasolina, sufre un accidente, sufre un perjuicio, entonces culpa del Estado, demanda al Estado porque se cayó en la moto. Frente a esos casos, el Consejo de Estado que ha dicho, no señor, usted tenía que demostrar, por ejemplo, que había un deber que el Estado limpiara la carretera en menos de 6 horas y que habían transcurrido más de 6 horas después de que el líquido se regó en la vía, y solamente si ello se lo demuestra habría lugar a la responsabilidad. Es decir que en estos casos el Consejo de Estado, la falla del servicio, la ha construido a partir de la violación de las reglamentaciones. Entonces, miren que el criterio de falla de servicio es mucho más simple en este escenario, porque básicamente hay una regla legal que le impone al Estado el cumplimiento de un deber específico. El Estado incumple ese deber específico, en consecuencia hay lugar a la responsabilidad, naturalmente pues probando los elementos de la responsabilidad de los que nos hablaba el magistrado al comienzo de la tarde. Lo cierto es que el Consejo de Estado cada vez más
intenta limitar la responsabilidad derivada de esa clase de situaciones. Sin embargo, dice, mire, cuando el Estado no hace rocería adecuadamente, cuando no remueve los derrumbes, cuando el Estado no advierte la ocurrencia de deslizamientos de tierras, de derrumbes, etcétera, el Estado va a responder eventualmente, o va a responder más que eventualmente, va a responder siempre y cuando se le pruebe el incumplimiento de esos deberes de señalización, de advertencia, de cuidado de las vías, de limpieza de las vías, etcétera. Situación además que se agrava cuando hay de por medio, por ejemplo, un concesionario. ¿Por qué? Porque es que cuando el Estado es quien directamente presta el servicio vial, pues el Estado básicamente tiene unos deberes genéricos en la ley. Pero cuando lo hace a través de un concesionario, el concesionario no solamente cumple con los deberes genéricos de la ley, sino tiene unos índices y unos niveles de servicio que debe cumplir de acuerdo con su contrato de concesión. Y entonces el Consejo de Estado ha dicho, respecto del cumplimiento de esos índices de servicio del contrato de concesión, que entonces el cumplimiento de deberes ya no solamente tiene una fuente legal, sino también una fuente contractual. Y de alguna manera el desconocimiento de las reglas contractuales, así sea por parte del concesionario, que es algo que voy a hablar más adelante, le genera una responsabilidad al Estado. Y ahí hay una cosa muy interesante, porque se supone que los contratos generan solamente efectos entre las partes que los celebran, y que el incumplimiento del deber de, por ejemplo, limpiar el derrumbe en las 3 horas siguientes a que ocurre el derrumbe, uno diría, no, eso es un problema de cumplimiento de un contrato y no tiene efectos de cara a un tercero. Pero es que el Consejo de Estado ha dicho, en este caso sí tiene efectos de cara a un tercero, porque es que el bloque de legalidad de las obligaciones del Estado en el mantenimiento vial ya no se limita a la ley misma, sino se extiende también a las obligaciones del concesionario. Sin embargo, ya ahora más adelante lo vamos a ver. A su vez, en cuanto a la aplicación de los regímenes objetivos de responsabilidad, el Consejo de Estado evidentemente ha dicho, mire, esto es absolutamente excepcional, y en realidad uno podría decir, pues no tienen que ver directamente con el mantenimiento de la vía, pero sí con diversas circunstancias que acaecen dentro del sistema vial. Ya hablábamos de una, que es la ocupación de inmuebles para el mantenimiento o construcción de las vías. Pues yo tengo mi inmueble privado, me violan mi derecho de propiedad, el Estado se mete ahí para, sobre pretexto de ajustar una vida, de arreglar una vida o hacer un mantenimiento. Pues cuando me privan del derecho de dominio, evidentemente el Estado tiene que entrar a responder. El segundo caso es el de los accidentes de tránsito. Existen diversas jurisprudencias del Consejo de Estado donde dice, hay un accidente de tránsito y no se sabe quién es la culpa, que responda al Estado. Que es cuando que son sentencias más bien de la época en que el Consejo de Estado era como muy paternalista de cara a la víctima, y donde pues socialicemos la responsabilidad, apliquemos el principio constitucional de solidaridad, y si no hay quien responda, pues que responda el Estado. Y por último, un problema muy colombiano, que es el de los actos terroristas. Desafortunadamente, muchos de los actos terroristas sobre los cuales resulta condenado el Estado, pues ocurren en las vías, tienen que ver con las vías, afectan las vías, ¿no? Entonces, y muchas veces con una cascada de consecuencias un poco difícil de comprender. Hay algún caso donde un oleoducto es dañado a través de un acto terrorista, el crudo llega a una carretera, genera un accidente, entonces que responda al Estado. Entonces, donde uno dice, la cadena de consecuencias y el nexo de causalidad se vuelve muy difícil de manejar, pero el Consejo de Estado ha dicho, ahí también hay responsabilidad. Sin embargo, el tema se vuelve aún más interesante cuando yo le mezclo un sujeto adicional que se llama contratista. ¿Qué es lo que pasa? La lógica del Estado contemporáneo es que el Estado hace poco. Quiero decir,
directamente el Estado ya no hace muchas cosas. Hace algunos años el Estado directamente prestaba los servicios públicos, ¿cierto? Porque era la lógica del mercado, el Estado era el titular del servicio público, el dueño del servicio público, ¿no? Sin embargo, con ocasión de las modernas tendencias del derecho administrativo, pues el Estado ha venido desprendiéndose de la titularidad de los servicios públicos y ha venido entregando cada vez en mayor medida la responsabilidad al particular. A veces el servicio se queda liberalizado y el particular es quien asume y se hace dueño del servicio, caso en el cual el Estado simplemente va a responder por las omisiones en la supervisión y control de la prestación de ese servicio público. En otras el Estado aún mantiene el servicio, pero no lo presta directamente, sino a través de un contratista, que es el caso del tema de las vías públicas, que es un tema donde realmente es muy poco probable, pues por las características del tipo de bien, que esto se asuma directamente por un particular. Muy rápidamente, porque sé que el tiempo es corto, entonces se ha planteado, cuando hay un contratista, sea de concesión, sea de obra de por medio, ¿será que se excluye la responsabilidad del Estado? ¿O será que la responsabilidad del Estado es únicamente, o será que la responsabilidad es únicamente del Estado, o que la responsabilidad es subsidiaria, o que hay una solidaridad entre el Estado y el particular? Básicamente, ¿cuál ha sido la conclusión de parte de la jurisprudencia del Consejo de Estado y un poco como de la doctrina contemporánea? Básicamente la doctrina dice, mire, uno, el simple hecho de que exista una responsabilidad del Estado, de que exista un contratista, no exime de responsabilidad al Estado. Sin embargo, digamos, pues, ¿por qué? Básicamente porque se dice, mire, la obra pública como tal sigue siendo del Estado. E incluso basándose en normas del Código Civil sobre el contrato de obra, dice, el dueño de la obra siempre sigue siendo responsable de cara a terceros por lo que ocurra con esa obra. Y más aún cuando es el Estado, porque finalmente el Estado sigue siendo el encargado de la obra, tiene deberes de supervisión, de vigilancia del cumplimiento, etcétera. Incluso muchas veces el Estado pretende oponer cláusulas de exclusión de responsabilidad. Dice, mire, yo tengo en mi contrato una cláusula de indemnidad. ¿Y esa cláusula de indemnidad qué significa? Yo, Estado, no respondo por nada. Si la ejecución de la obra llega a causar un perjuicio a un tercero, responde usted, contratista. Entonces el Consejo de Estado ha dicho, no señor, ese tipo de cláusulas son un problema contratista-Estado. Pero de cara al tercero que va en la moto y se cae y tiene el accidente y tales, responde el Estado y que luego el Estado vea a ver cómo repite contra su contratista. Ahora, ¿cómo responde el Estado? Hay varias posibilidades. Únicamente el Estado, o sea, yo solo puedo demandar al Estado. Una segunda posibilidad, yo puedo demandar al Estado y al contratista. Y en esa segunda posibilidad aparecen a su vez otras dos posibilidades. El contratista responde de manera principal y en lo que no responda, responde el Estado. Entonces, como una especie de responsabilidad subsidiaria. O hay una responsabilidad solidaria. Yo le puedo cobrar o todo al contratista o todo al Estado. ¿Qué ha dicho el Consejo de Estado? En Colombia se aplica la responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria. Yo puedo meter en el mismo baile al Estado, al contratista, al interventor del contratista, a todo el que yo quiera, y pues el Consejo de Estado dice, yo voy viendo a ver si es un problema solo del contratista, pues condeno al Estado y al contratista, y que luego el Estado mire a ver cómo le cobra al contratista. Pero lo cierto es que, si está de por medio del interventor, entonces condeno al Estado, al contratista y al interventor, o solo al Estado con el interventor, en fin. Lo cierto es que el único que no es libre de la condena es el Estado. El Estado siempre va a responder cuando quiera que el daño se cause en ejecución de un contrato. Sin embargo, cuando existen contratos de concesión, ha habido una mayor discusión en la jurisprudencia. Porque, ¿qué es lo que implica un contrato de concesión? Básicamente, la autorización para que un tercero desarrolle una actividad que es del Estado. Pues, esto puede volverse algo más complejo, pero básicamente es así. Entonces,
La doctrina francesa tradicional que dice, como el Estado se desprendió del servicio público, entonces el Estado no responde. Y fíjense que el Consejo de Estado colombiano usa la doctrina francesa tradicional para lo que le sirve, pero no para lo que no le sirve, ¿no? Entonces, a veces en Colombia, Bedel o Rivero son más importantes que la ley. Es decir, a veces uno dice, no, es que no lo está diciendo sino los hermanos Mazó. Entonces, pues como lo dicen los Mazó, no importa qué dice el Código Civil, porque es que los Mazó lo dijeron. Y entonces, en muchos casos uno encontraba jurisprudencias del Consejo de Estado que uno puede decir, esto es una sentencia contra la ley, a favor de una doctrina, pero contra la ley. Bueno, en este caso el Consejo de Estado, creo con buen criterio y con la lógica pues propia con la que ha venido manejando el tema, ha dicho, no señor, no le vamos a hacer caso a lo que tradicionalmente decía Rivero o a lo que tradicionalmente dijo Oriú y todos esos magos franceses del siglo pasado. No, en Colombia, así haya un concesionario, ¿quién responde? Papá Estado. Que luego Papá Estado pueda repetir contra el concesionario, contra la aseguradora, contra el que sea, perfecto, pero siempre va a responder Papá Estado. Para concluirles, básicamente, en materia de mantenimiento de vías públicas, la jurisprudencia del Consejo de Estado esencialmente dice, usted demandante tiene una gran carga, usted tiene que probar cuál era el deber legal que tenía el Estado, cómo incumplió el deber legal y cómo el incumplimiento de ese deber legal le produjo un daño a usted. Y en todo caso, no importa si quien haya incurrido en la acción o la omisión sea el Estado propiamente o la autoridad administrativa propiamente, sea un contratista de obra pública o sea un concesionario. El responsable siempre va a ser el patrimonio público, el responsable siempre va a ser el Estado, porque no queremos que la víctima tenga que entenderse con uno u otro sujeto, sino que a la víctima le paga el Estado y luego el Estado mira a ver cómo le recobra a sus contratistas. Mil gracias por su tiempo. Con eso concluyo.